Empresas Legendarias es un espacio de conversación entre líderes de negocios de la comunidad latina que alzan la voz para contar sus casos de éxito dentro de las industrias comerciales en Estados Unidos. Escúchanos. Hoy tenemos un invitado que ha dedicado más de 30 años a empoderar a empresas nacientes, comenzando su trayectoria en Venezuela y ahora liderando el mercado de asesoría empresarial en la Florida. Bienvenido, Jaime. Tu conversación me encanta porque muchas veces el cliente final de Brava POS busca la asesoría de personas con el conocimiento experto tuyo. Gracias por estar acá. No, pues gracias a ti por contactarme. De verdad que para mí es una oportunidad maravillosa poder compartir esta experiencia de vida más que de trabajo con tu público. Totalmente de acuerdo, es una experiencia. Jaime, cuéntame cómo llegas a Estados Unidos, ¿hace cuánto? Bueno, mira, yo llegué a los Estados Unidos hace 9 años, pero me quedé hace 6 años. Yo tuve una experiencia laboral previa en Colombia, en Bogotá, también en el tema de la asesoría. O sea, yo de profesión soy abogado. Yo revalidé parte de mi título en Colombia y trabajé con unas empresas venezolanas que querían establecer negocios en Colombia. Por allí empezó este tema del asesoramiento de empresas hacia el extranjero, o sea, que querían migrar. Luego hice algunas cosas en Panamá, en Costa Rica, etcétera, pero terminé aquí en Estados Unidos porque era el plan familiar, además que creo que era eh, nosotros venimos o salimos de Venezuela por razones políticas netamente. No, no es que yo me dedicara 100% a la política, pero bueno, no es un secreto la situación que se vive desde hace algunos años en Venezuela. Es difícil mantenerse aparte o fuera de allí. Y pues bueno, nada, por temas políticos tuve bastantes problemas, sobre todo en el año 2016 y 17 en Venezuela. Yo siempre he combinado el derecho o el estudio con el emprendimiento. Entonces yo en Venezuela tuve cosas tan diversas como un negocio de venta de celulares, tuve una fábrica de champú, tuve, o sea, muchas cosas diferentes y de alguna manera mi actividad profesional, que siempre la ejercí, la combinaba con el tema empresarial. Pero precisamente por esa combinación terminó afectándome los negocios, mi posición política y bueno, empecé a ver cosas en Colombia. También el panorama político en Colombia me hizo como repensar la situación y me vine entonces directamente aquí a Orlando. Hoy en día tienes tu negocio constituido en Estados Unidos, en la Sí, Florida. sí, sí, la historia ha sido, pues, el primer negocio que yo abro aquí en los Estados Unidos es este de asesoría empresarial. Porque es que siempre me ha gustado y siempre he querido como mantenerme en este mismo punto. Sin embargo, como te digo, me gustan los negocios, entonces he abierto un par de negocios acá en los Estados Unidos que han sido, gracias a Dios, muy exitosos. Termino vendiéndolos siempre porque no tengo apegos desde ese punto de vista. Yo inicié en el año 2019 un negocio donde vendíamos carne para barbecue y todas las cosas que rodean a la parrilla. Empezamos vendiendo unos combos. En estos días hablábamos con un amigo, empezamos desde el garaje de mi casa, compramos una nevera y hacíamos unas cajas donde metíamos unos combos, donde colocábamos carne, chorizo, yuca y eso lo vendíamos. Por ahí empezó todo y luego ese negocio fue creciendo, hicimos un local y luego hicimos una carnicería como tal, una carnicería donde se vendía exclusivamente productos para barbecue. Y pues después alguien se enamoró y se la vendí y así he ido haciendo. Tenía un negocio también de catering, hacíamos catering con el mismo tema de las parrillas, etcétera. También fue súper exitoso, pero siempre, como te digo, lo he combinado con el tema del asesoramiento y conseguí en el real estate comercial, hice una licencia de real estate acá hace 2 años y esa combinación de hacer real estate comercial, es decir, precisamente por la experiencia por la que pasamos buscando, ubicando el local, el inmueble o tratando de que pudiéramos rentar o comprar ese espacio para hacer el negocio, fue algo bastante complicado. Entonces, pues bueno, aprendimos, me instruí, me gusta mucho estudiar, hicimos la licencia, logré certificarme como Realtor, pero desde el primer día
me dediqué al real estate comercial, que es lo que hago actualmente y eso va muy de la mano entonces con el tema de la asesoría de empresa, porque precisamente para rentar un local comercial acá en los Estados Unidos, sobre todo en Florida, es, hay que presentar business plan, hay que presentar proyecciones financieras, hay que presentar toda esa serie de cuestiones que a veces nosotros los latinos somos un poquito, ¿qué te digo yo?, empíricos en eso, Creativos. creativos. Entonces, bueno, por ahí nos fuimos y entonces tengo una empresa que se creó en el 2018 que hoy en día cambió de nombre, hoy en día se llama On You Up Business Center. Ese On You Up se lo debo a un amigo que pensando en el nombre me decía eso, pues On You Up, la traducción es algo así como que enciéndete y levántate tú mismo, y entonces por allí, si es que pudiera tener una traducción, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí nos fuimos. Estamos ahorita haciendo el tema de todo lo que tiene que ver con business plan, con asesorías, con buscar el lugar adecuado, estamos trabajando con marketing digital, siempre con conexiones con otras empresas. Muchas empresas en Latinoamérica nos ayudan porque también nos hicimos como la tarea de que generar empleos indirectos, pero fuera de los Estados Unidos. Es algo que nos llamó mucho la atención porque sabemos la situación que está pasando mucha gente en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela. Entonces, por ejemplo, nosotros el tema de marketing lo manejamos con alguien que está en Venezuela, su socio está en Perú y otra de las personas está en Colombia. Entonces, ese equipo de tres nos ayuda con el tema de marketing digital. Nosotros hacemos el tema de todo lo que es la creación de la empresa, desde el registro ante el zombie, como se llama acá en los Estados Unidos, hasta ponerla en marcha. Entonces eso lo hacemos con personas también que están en Venezuela, que están aquí. Entonces hemos hecho un grupo bien, bien chévere. Tenemos economistas, ahorita entró un economista al grupo porque nos están pidiendo por allí muchos temas de proyecciones financieras. El tema de las rentas, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, son rentas a mediano y a largo plazo. Las rentas comerciales te dan un local comercial a 5 años, a 8 años, a 7 años. Entonces el propietario quiere saber cuál es tu proyección económica en esos años para él poder garantizarse cómo le vas a pagar su renta. Entonces contactamos a un economista que está en Venezuela y él nos hace ese tema de la proyección financiera. Y si estoy haciendo ahorita, terminando la licencia de seguros comerciales, entonces vamos a ofrecer también esa parte. Es decir, lo que queremos es brindarle a la gente un acompañamiento no solamente al inicio del negocio, sino mientras el negocio da sus primeros pasos y, ¿por qué no, para siempre? Pues hacer una llave ahí para trabajar. Ahí hay un todo en uno. Lo único que les falta es un POS. Bueno, ya precisamente cuando me llamaste me pareció bien interesante ese tema, porque no te creas, o sea, es algo que a nosotros nos gusta y nos gusta utilizar las cosas para poderlas recomendar. Entonces yo, por ejemplo, el grupo de marketing que yo manejo es un grupo de marketing que utilicé yo y que me funciona a mí en mi trabajo de real estate. Yo tengo mi cuenta de real estate y ahí solamente trabajamos real estate comercial. Tengo una persona que me ayuda a generar los leads y también es una persona que ha funcionado. Entonces, esa misma persona yo la he probado con distintos negocios. Por ejemplo, ahorita hay una persona que nosotros le rentamos un local para un spa, un salón de belleza femenina, y entonces estaba un poquito preocupada por los clientes y la conectamos con esta persona y está generando los leads ahí. O sea, creo que va de la mano. Y sobre todo porque es algo que ya nosotros vivimos. O sea, ya yo monté un negocio, como te digo, no uno, no varios. Y aquí en los Estados Unidos han sido historias de negocios que todavía están abiertos. No los tengo yo porque los vendí, pero son negocios que todavía están abiertos y funcionando y que la base del negocio la establecimos nosotros desde cero. O sea, todos esos negocios que se han montado acá no son franquicias, no son negocios que vienen de otro lado, sino que son negocios que nacen del ingenio de nosotros, como tú decías, de todos los latinoamericanos somos muy ingeniosos y hacemos cosas muy diferentes. Ahorita, por ejemplo, estamos empeñados en hacer cosas fuera de Orlando, en llevar la gente a Tampa, en llevar la gente a Clearwater, en llevar a la gente a Haines City, a todas esas ciudades que están a 30 minutos, a 25 minutos de Orlando, pero que sabemos que ha crecido en población latina. Y entonces ahorita hace 2 semanas se inauguró un restaurante peruano de un local que nosotros ubicamos en Clermont,
fue un reto desde cero, desde llevar la persona que calificara para el local hasta la apertura. Ya aperturaron un restaurante de comida peruana espectacular y es el único restaurante de comida peruana que hay en Clermont, por ejemplo. Entonces, ¿sabes? Eso creo que garantiza. Y la gente cuando se siente sola le da miedo a hacer las cosas. Cuando tú lo apoyas, lo acompañas, le dices, bueno, no te sientas solo, que aquí estamos. Y de verdad que en 2 semanas, no, obviamente no podemos medir el éxito del negocio, pero sí pinta que va a ser bien, bien exitoso. Desde ya suena maravilloso y yo creo que escucharte a ti lo hace a uno mirar desde una perspectiva desde afuera y decir, yo quiero estar ahí, yo quiero estar adentro de eso. Claro, Jaime, es que formas parte de un gran equipo. Y ahorita estábamos en una reunión aquí en la oficina y tenemos gente, y yo pienso que eso es un elemento fundamental que a mí me ha costado muchísimo, el enfocarme en solo algo. A mí me cuesta muchísimo. Si yo hubiese nacido en esta época, ya me hubiesen diagnosticado con alguna de esas cosas nuevas, porque de verdad, a mí me cuesta mantener el enfoque, y lo decía, tengo que mantener el enfoque y tengo que mantener el enfoque, pero eso no significa que en el equipo no puedan haber personas y sea un equipo bastante amplio en cuanto a la asesoría que podemos prestar. absolutamente de acuerdo. Mira, cuando yo te digo que quiero estar ahí es porque cuando tú me hablas de lo que estás construyendo es muy similar a lo que nosotros estamos haciendo con Brava en este momento. Nosotros también estamos en un proceso de expansión supremamente crítico en el que para la expansión necesitamos que las personas que estén con nosotros expandan al igual que nosotros. Y eso yo creo Ujú, que tú debes tenerlo súper claro. O sea, si tú ujú, ayudas a que las personas que están contigo crezcan, tú vas a crecer de manera colateral, de manera directa, indirecta, como sea, va a suceder. El conglomerado que tú estás creando hace parte de esa sumatoria de valor que nosotros perseguimos tanto en Brava. Para nosotros es indispensable no darnos, entregarnos antes de vender cualquier cosa, antes de vender ujú. el point of sales, que obviamente es nuestra fuente principal de ingresos, Es un así negocio, es, por supuesto. pero que al mismo tiempo necesita aliados estratégicos con el conocimiento que tú tienes y con el impacto que pueden llegar a generar las ideas que ustedes están creando en este momento, que para nosotros es crucial, es indispensable. Entonces, cuando tú me hablas de tu visión y de la misión que tienes en este momento con lo que tienes en tus manos, con tu negocio, es indiscutible que hay un match en Claro. términos de visión, en términos de colaboración, y hay algo que me llama mucho la atención. Hay un tema con respecto a los latinoamericanos y se está cambiando la dinámica. Estamos haciendo cosas importantes y trascendentales dentro de la economía de los Estados Unidos. Nosotros ya no estamos llegando a quitar trabajos, no, porque es que en Estados Unidos hay tanta plata y la plata es tan Sí. barata que hay Ujú, espacio para todos. Y ujú. en el momento en el que los latinoamericanos empezamos a unir fuerzas y a cambiar un poco el entorno empresarial, porque hay una cosa que es muy cierta, y es que el americano, el anglosajón, está muy acostumbrado a los procesos, y eso es algo que yo he venido aprendiendo a lo largo de empresas legendarias, y es, ellos son supremamente organizados, y tú mismo lo has dicho, tú eres supremamente creativo. Tú Ujú. llegas con esa fuerza laboral que dice, yo puedo hacer varias cosas, y si el anglosajón me enseña cómo crear ese proceso, la Y tarea es que está hecha. precisamente, María, ahí es donde nosotros hemos hecho el match con el mercado. Fíjate, la mayoría de los realtors comerciales que trabajan en la Florida son americanos. Son americanos porque son personas que se dedican a vender centros comerciales, a vender, a hacer real estate de verdad, pues donde se manejan cifras que, pues, cuando tú las ves, 350 millones de dólares un local. O sea, cuando tú ves eso, tú dices, bueno, estos tipos tienen que ser estructurados porque si no se les va de las manos. Cuando nosotros venimos con ese ritmo y ese sabor latinoamericano con el que queremos hacer todo y un chiste y una cosa, sí, algunas veces a ellos lo entienden, pero otras veces no. Y a mí me costó mucho esa transición de ese humor que nosotros tenemos, y de repente yo trataba de hacer chistes en inglés y el tipo me decía como que no entiendo. Entonces eso a mí me llevó mucho a ver cómo yo sirvo de puente, cómo nosotros podemos engranar costumbres latinoamericanas de sabor, que no las vamos a perder con esa estructura que tiene la gente, las personas aquí en Estados Unidos. Entonces,
precisamente nuestra empresa se convirtió en esa transición, en ese puente. Tú sigues siendo lo sabroso y lo dicharachero que tú quieras ser, tú sigues siendo lo estructurado que tú quieras ser, que nosotros vamos a traducirle a este empresario americano ese sabor que tiene el empresario latinoamericano. Entonces mucha gente me pregunta, pero ¿por qué tú tienes que hacer un business plan? Porque creo que es la mejor manera de que esa persona entienda cuál es el modelo de negocio que yo voy a usar allí. El business plan es la columna vertebral de toda creación de negocio. Claro, claro. Entonces nosotros inventamos eso. Entonces ahora nosotros hacemos un business plan para renta, que es más como una historia de 2 o 3 folios donde tú le explicas a él por qué. Porque imagínate tú, por ejemplo, eso me pasó hace poco con una persona que su negocio es el tema migratorio. Ellos hacen asilos, TPS, etcétera. Explicarle a un americano que hay una persona que no es abogado, que es una persona que no tiene ningún tipo de preparación formal, va a asesorar a otras personas para hacer asilo. O sea, él no lo entiende, me dice, ya va, pero no entiendo. Van a montar una oficina de migración, pero ¿qué es del gobierno de los Estados Unidos? No, eso no tiene nada que ver, eso es así. Entonces, esa transición, explicárselo a él fue mucho más fácil a través de un business plan para renta. O sea, el negocio de ellos es tomar a todas estas personas que ingresaron a los Estados Unidos y normalizar su documentación. Ah, entonces ellos entendieron. Aquí hay centros comerciales, por ejemplo, donde tú les dices a ellos, mira, María va a hacer un spa. Entonces, de entrada te niegan el espacio, ¿no? Porque es que nosotros tenemos exclusividad con tal negocio. Cuando tú a través del business plan le dices que para nosotros spa es cualquier cosa que tenga que ver con belleza femenina, entonces hay personas, por ejemplo, que tienen un trabajo y hacen un trabajo de borrar marcas con láser, por ejemplo. Entonces, pero eso no es un spoiler, ok. Entonces yo te lo planteo a ti de manera que tú lo entiendas y pueda haber ese match. Entonces, ese papel como de intérprete que estamos haciendo nosotros para unir esos dos mercados, porque es lo que tú dices, ya definitivamente no todos los latinoamericanos que venimos a los Estados Unidos venimos a trabajar en roofing, venimos a sembrar, venimos, sí, sigue habiéndolo y es muy importante eso para la economía de este país, pero también hay mucha gente a través de programas como por ejemplo es el programa de las visas E2, que es un programa que no está muy divulgado, pero es un programa que facilita la migración de países, por ejemplo, como Colombia, como Argentina, con inversiones que no son inversiones gigantes, o sea, no estamos hablando de inversiones de $1 millón, sino inversiones de $80,000, de $50,000, de $100,000, a través de esos programas que tienen 150 años, porque no son programas nuevos, son programas que tienen muchísimos años y que tienen que ver con un tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y ese país. Por ejemplo, en el caso de Colombia funciona perfectamente. Entonces, una persona que está en Colombia, que tengo ahorita un cliente que es odontólogo, evidentemente él no puede ejercer llegando como odontólogo, pero él sí puede tener un negocio relacionado con odontología mientras se prepara para llegar a esa fase donde él ejerza como odontólogo. Y va a tener un estatus legal, evidentemente nosotros no somos abogados, pero tenemos aliados abogados acá, donde le orientan a la persona cómo tener ese acceso a ese plan migratorio. Entonces, todas esas cosas que están al alcance de todos los latinoamericanos, nosotros las estamos poniendo en el tapete, porque al final del cuento no se trata nada más de trabajar y en eso nosotros tenemos un programa muy bonito aquí en Mi Broker, donde nosotros trabajamos el crecimiento personal y donde nosotros ponemos el enfoque no en la comisión que te vas a ganar, que obviamente, como tú decías anteriormente, es importante, Claro. pero si tú te enfocas en el relacionamiento humano, o sea, en hacer relaciones humanas, indiscutiblemente vas a ganar dinero, porque, o sea, yo te hablo desde la experiencia. Yo gano dinero, como dice un amigo mío, hablando y abrazando gente. O sea, yo les Así digo, es. los escucho, yo los llevo. Evidentemente se trata de hacer un trabajo profesional, pero un trabajo también donde la gente se sienta tranquila y vaya a su ritmo. Tú has mencionado algo que para nosotros se ha convertido en crucial en Brava y es justamente ese relacionamiento de valor. Y quiero hacer hincapié en las relaciones de valor, porque de nada sirve que nosotros creemos relaciones y nos estemos hablando con millones de personas si esas relaciones no se convierten en una ganancia compartida. O sea, Ujú. el acercamiento en relaciones en términos de empresa implica inevitablemente que hayan
que haya un propósito, que haya una intención clara. Entonces, en eso estamos trabajando en Brava. Nosotros, obviamente, desde la suma de valor, buscamos conectar de persona a persona porque los negocios son personas. Al final del día, todos los negocios tienen personas con emociones, sentimientos, metas, que muchas veces se comparten. Y cuando se comparten es donde está justamente esa alianza y ese valor. Hay algo que me llama mucho también la atención dentro de tu conversación y yo quisiera que de pronto hagamos un poco de double click en este punto, y hay mucha incertidumbre con respecto a las tasas en términos de inversión. Estados Unidos tiene una economía bastante dinámica y ha venido atravesando situaciones complejas en términos de inflación en los últimos tiempos. Hoy en día, Estados Unidos cuenta con una tasa de inflación del 2.5 y si me equivocas me corriges. Hay incertidumbre al respecto. El empresario está preguntándose, ¿es momento de invertir? ¿Es momento de echar para atrás? Tú, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que sea ese consejo que puede recibir un empresario en términos de bajar las alarmas? Bueno, yo te voy a hablar de mi experiencia personal porque creo que a través de los ejemplos es donde se puede uno hacer entender mejor. El mejor momento del negocio que yo monté en los Estados Unidos fue la pandemia. El mejor momento en donde facturamos más, en donde incluso nos mudamos de un lugar más pequeño a uno gigante, porque nosotros primero apostamos. Yo siento que el miedo es importante cuando no te paraliza, porque de otra manera el miedo se convierte en simplemente falta de fe. Y si tú no tienes fe en lo que estás haciendo, pues no va a llegar a ninguna parte. Los temas inflacionarios en los Estados Unidos son alarmantes para los americanos. Para nosotros que hemos tenido cifras de inflación del 17,000%, en Venezuela a mí me hablan de un 1% y no. Y fíjate que es tanta la confianza que tienen los empresarios americanos en su país, que es algo muy importante. O sea, los americanos confían en América, o sea, y saben qué es lo que están haciendo. Que tú haces un contrato de renta, por ejemplo, comercial, a 5 años y el aumento o el incremento interanual es del 3%, independientemente de que diga que va a venir la inflación. Entonces, ¿qué significa eso? Yo siento que este es el mejor momento. O sea, el mejor momento para hacer inversiones es tu mejor momento. Es decir, cuando tú te sientas preparado, cuando te sientas bien, independientemente de las condiciones externas, que son importantes y tienes que evaluarlas, tienes que ver mucho con que tú venzas esos miedos y que tú confíes en lo que estás haciendo. Entonces, ¿es un buen momento para invertir? Indudablemente. Yo en este momento tengo muchísimos clientes, y la mayoría, el 90% diría yo, que son latinoamericanos haciendo inversiones aquí, haciendo inversiones en negocios. Yo tengo ahorita un cliente ecuatoriano que va a abrir su tercera floristería en los últimos 3 años y la primera la abrió en pandemia. Claro. Y va a abrir la tercera, la va a abrir en Tampa. Ya abrió 2 aquí en Orlando y yo he sido parte de ese proceso y eso es lo que tú dices. Cuando tú ves crecer, son como nietos, ¿sabes? Que tú vas teniendo, Total. bueno, tú no sabes porque tú estás chiquita, pero sí, son como, A lo mejor no. pero de hijos. Pero es que más allá, porque fíjate tú, o sea, esta persona arrancó con el miedo, con la incertidumbre, con el conflicto, porque fíjate, hay un tema muy importante que nosotros debemos tener claro. Los empresarios tenemos que ser personas acostumbradas a que todos los días se nos va a poner un reto enfrente. O sea, no, por muy planificado, por muy estructurado que tú seas, pues tú montas un negocio y el día de la inauguración se rompe algo y se va la luz o se daña el aire acondicionado. Entonces, si tú no tienes la inteligencia emocional para manejar eso, ahí es donde hay problemas. Cuando tú te plantas frente a cada, como dice Víctor Cooper, frente a cada circunstancia que resolver, porque, ¿sabe? Él diferencia mucho de que en la vida hay dramas a nivel mundial, o sea, dramas gigantes, como puede ser la muerte de un familiar, una enfermedad terminal, una cosa de esa. Él me dice, bueno, en ese sentido, pues hay que respetar que la gente se asuste. Pero ante circunstancias que resolver, lo que hay es que detenerse y resolverlo. Entonces, independientemente de cuál sea la fecha, cuál sea el tiempo, cuál sea el momento, siempre van a haber circunstancias que resolver y siempre nosotros tenemos que estar dispuestos a buscar los aliados necesarios para resolverlos. Y entender que en los Estados Unidos nosotros trabajamos a nivel de
partner, o sea, a nivel de socio. Ese tema que es muy latinoamericano, de que entonces, bueno, el dueño del local tiene ventaja. No, aquí no hay ventaja de nada. El dueño del local tiene un local comercial y tú quieres montar un negocio. Ustedes son socios para eso, punto. Y los dos están en igualdad de condiciones. Aquí no hay un concepto que a mí me daba mucha risa cuando ejercía derecho en Venezuela, que era el concepto del débil jurídico. Entonces él es el débil jurídico y el que hay que favorecerlo con la ley. No, aquí simple y llanamente se plantea un negocio y por eso es lo que tú decías, es importante tener los aliados adecuados y es importante tener ese business plan que te va a decir cuáles son tus momentos para hacer incluso inversiones. Y entender también que el business plan se convierte en un documento dinámico, que es un documento que va a tener cambios y que va a tener en cuenta los cambios que muchas veces menciona esos altibajos que tú mencionabas en términos de empresa tienen que estar contemplados en el business plan. Y ahí es donde se convierte en un documento que cambia, variable. Fíjate que cuando yo he tenido negocios como el de la carnicería, por ejemplo, que tenía estructura, yo acostumbraba a que 3, 4 minutos antes de cerrar, yo me quedé en silencio para escuchar al negocio, porque el negocio te habla, el negocio te dice, hey, tengo que irme más para este lado, tengo que meterle un poquito más de esto, tengo que recortar aquí, tengo que recortar allá. Y todos los negocios son así. A lo mejor tú abres algo pensando que tu mejor negocio va a ser vender rosas y terminas vendiendo tulipanes. O sea, no sabes a dónde te va a llevar. Y eso, ese dinamismo, por eso a mí me gusta mucho el concepto del bambú, de que sabes, de que tú te vas y te doblas y hasta donde te lleva la situación. Y lo bueno del bambú es que no se quiebra, sino que vuelve a su posición. Eso para mí tiene que ser un principio empresarial, es decir, el saber, eso que tú acabas de decir, saber adaptarte, saber que hay un dinamismo en todas las relaciones comerciales, en que todo puede variar, todo puede cambiar y que además tú debes tener la inteligencia para sacarle provecho a esos cambios. Y también la intuición necesaria para saber escuchar ese negocio. Mira que no es la primera vez que escucho que un empresario me dice que los negocios le hablan a uno. Quiero que desglosemos un poquitico ese concepto. ¿Cómo saber escuchar el negocio? ¿Cómo saber entender cuando el negocio habla? Mira, en principio, el que más duro habla es el público, es hacia el público donde tú estás dirigido, es el que te va llevando. Por ejemplo, para seguir trabajando con ejemplos, el tema de la carnicería a mí me habló y me dijo, mira, hay gente que quiere que esa carne que tú le vendes se la cocinen en su casa. Entonces ahí nació el negocio del catering. Es decir, porque llegaba el cliente y decía, mira, esto me parece muy bien, pero a mí no me queda como tú dices que me va a quedar. Tú no puedes irme a cocinar. Entonces él te va llevando. Tú de repente crees que un producto va a ser de estrella y el producto no se vende. Entonces tú tienes que ver esas señales, tú tienes que ver qué se vende más, qué le gusta a la gente, cuáles son los horarios en que la gente vende. Incluso tú debes tener la inteligencia para saber cuáles son tus días buenos y tus días malos, tus épocas. Aquí en los Estados Unidos la proyección de ganancia normalmente se hace anual. ¿Por qué? Porque hay meses que tienen unos picos muy altos y hay unos meses que tienen unos picos muy bajos. Entonces, cuando tú revisas bueno, yo vendí este año $1.000.000, entonces tú hablas de ese concepto. Entonces, tú tienes que saber escuchar al negocio y saber que el negocio no importa que en febrero baje, porque en marzo va a subir. Entonces, eso te va a generar tranquilidad, porque ya tú conoces, ya tú sabes cuándo sube y cuándo baja. En temas también de inversión, o sea, saber en qué debes invertir en tu negocio. Debo invertir más en marketing, debo invertir más en qué sé yo, en publicidad tradicional, porque hay negocios que todavía funcionan con la publicidad tradicional. Los supermercados, por ejemplo, Publix. Tú vas a Publix y tú ves a alguien ahí dándote una galletita para que pruebes ese producto. No, tú en pleno época donde casi todo el mundo compra todo de acuerdo a lo que ven en las redes sociales. Entonces, por supuesto. pero el negocio de ellos les funciona así y ellos escuchan su negocio. Ellos, no tener miedo, por ejemplo, que es algo que yo he notado mucho en nosotros, es el tema de la competencia. De que entonces yo voy a montar este negocio aquí, pero no quiero que haya un negocio igual en 30. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Mientras más negocios de tu tipo, y eso lo han demostrado los centros comerciales, las plazas de comida. O sea, están 50 restaurantes en el mismo sitio, las tiendas de ropa. O sea, han demostrado que no hay que tener miedo a la competencia puede ser tu aliado, la competencia puede ser incluso quien te ayude a salir adelante. Entonces, a mí me da mucha risa cuando me dicen, voy a montar un negocio. Hace poco tenía alguien que quería montar un negocio de pet grooming en Orlando, pero yo he estado revisando y ese local que tú me ofreces tiene otro negocio a 15 minutos. No hay ningún sitio en Orlando que tú vayas a conseguir que no tenga un pet grooming alrededor de los 15 minutos.
¿cuál va a ser tu elemento diferenciador de esos negocios? Es donde tú tienes que trabajar. Es el servicio, es qué sé yo, cualquier cosa que se te ocurra. Eso va a hacerte como un elemento diferenciador y la gente va a preferir tu producto. Ese es otro, sí, es otro patrón que hemos encontrado en las conversaciones, sobre todo en la industria gastronómica. Ujú. Nos hemos dado cuenta que la competencia es impresionante y que muchas veces se hacen daño entre ellos y ahí no es donde está la solución. La solución, tú Claro lo que has no. dicho, es cómo nos vamos a diferenciar y cómo vamos a convertir comunidad, cómo nos vamos a convertir en Claro. una comunidad para así seguir creciendo. Y fíjate que el sistema los ha obligado, porque por ejemplo aquí el tema de los food truck es un tema que, bueno, que casi todos los emprendedores quieren arrancar en un food truck. Y ellos se dieron cuenta que si yo monto un food truck aislado en un sitio, no va la gente. Yo tengo que estar donde haya 5, 6, 10 opciones para que la gente vaya y en algún momento pruebe mi producto. Entonces ellos se han dado cuenta y por eso han generado, aquí en Orlando se han creado 3 o 4 plazas donde solamente hay food truck. Y la gente que quiere comida callejera, vaya. Claro. No digo que no funcione el negocio de repente de poner un food truck en una calle X, pero es lo que yo digo, tiene que haber entonces una publicidad muy buena para que alguien se atreva a manejar, porque ese es un tema acá, aquí todo queda a 30, 40 minutos de distancia. Claro. Si, cónchale, yo voy a ir de aquí hasta allá y si después no está el tipo, no tiene esto, no tiene lo, no, mejor voy aquí que alguno como. Entonces, fíjate que la misma estructura de este país ha obligado a que ellos entiendan de que tienen que ayudarse y que además es lo más sano, es lo más Sí. sano. O sea, si, no debe haber una competencia. Mira, a mí me pasó algo espectacular. Cuando yo tenía la carnicería en plena pandemia, habían cosas que no me despachaban, que no iban a mover una gandola, pues, porque yo tenía un negocio, pues, comparado con los negocios de aquí era pequeño. Entonces me decían, no, no, vamos a mover eso para llevarte 10 cajas. Y hubo una persona brasileña que tiene 2 negocios gigantes aquí, que me llamó y me dijo, haz tu pedido junto al mío, yo recibo aquí y tú vienes a buscar tus cajas. Y no me ganó $1 en todo ese trámite. Él simplemente me dio la mano para que yo continuara con mi negocio. Y yo vendía exactamente lo mismo que vende él. Entonces, Y como sabes, al hubo final, colaboración. claro, claro. Y seguimos siendo amigos y bueno, yo salí del negocio y tengo mucho que agradecerle a él y a muchísimas personas que me ayudaron, que hoy en día son mis clientes. Yo tengo proveedores que me ayudaron, que creyeron en mí y que ahora entonces yo los ayudo a ubicar. Acabo de ayudar a uno de ellos a ubicar un local comercial para su negocio. Entonces, yo creo que la vida es eso, la vida es una sinergia, hace falta la gente que está, hace falta que se vaya alguien, hace falta que todo ese dinamismo del que tú hablas sucede en la vida, en los negocios, en todo, o sea, todo es cambiante. Como dicen por ahí, en la vida la única constante es el cambio. Maravilloso, y eso me Ujú. encanta, y estar preparados para los cambios nos hace muchísimo más fuertes dentro de toda esa jungla que inevitablemente de la que hacemos parte los seres humanos. Quiero que antes de que sigamos adelante tengamos en cuenta y recordemos que Brava POS es el sponsor oficial de empresas legendarias y al mismo tiempo es una multinacional líder en procesamiento de pagos que ofrece una de las tasas más competitivas del mercado. Yo creo que las personas que estén buscando eficiencia y ahorro en cada transacción, Jaime, definitivamente van a encontrar en Brava POS su solución y su aliado ideal. Jaime, cuéntame tú cómo ves el futuro. Mira, yo soy muy optimista, yo soy una persona sumamente optimista. Yo pienso que el futuro en este país va a ser lindo. A mí me habla mucho la gente, mira lo que está pasando, Amazon votó a no sé cuántas personas y contrató tantos robots. Yo le digo, no te preocupes, que Amazon va a necesitar, para que la gente compre en Amazon, va a necesitar generar empleo, porque si los robots van a sustituir a toda la fuerza laboral, entonces ¿quién va a tener el dinero para comprar? O sea, yo soy muy optimista con el futuro, yo pienso que es un buen momento para invertir. Yo pienso que hay, mira, la cantidad de cosas y la cantidad de negocios que se pueden hacer son, mira, yo tengo clientes que se dedican exclusivamente a hacer pestañas Y hacen y plata, y pagan, con esa vaina y, hacen plata. y pagan un local de $5,000 al mes y lo único que hacen es pestañas. Entonces imagínate tú, si tú analizas el cuerpo humano, si alguien se dedica solo a las pestañas, imagínate tú la variedad y la multiplicidad de cosas que se pueden hacer. Yo por eso soy optimista. Yo soy optimista porque además la gente, yo creo en el ingenio, yo creo en que nosotros, y bueno, yo creo que el tema de la pandemia fue algo que nos dejó muchas lecciones. O sea, yo creo que no ha pasado algo
tan horrible como la pandemia, donde haya habido tantas muertes, tantas cosas, tantas quiebras, y nosotros resurgimos. O sea, ya hoy en día eso es un recuerdo. Eso pues sí, hubo gente que se vio muy mal y que evidentemente no logró recuperarse, pero hubo otros pues que sencillamente siguieron adelante. Entonces, para mí es simplemente mantener el optimismo, mantener un plan. O sea, yo soy mucho de frases y a mí me gusta mucho eso de ese filósofo mexicano Roberto Gómez Bolaño, el Chavo del Ocho, Chespirito. Me parece que él dice que se es joven mientras tengas un plan, y es verdad. O sea, yo todos los días amanezco con ganas. De hecho, yo creo que ese es uno de mis problemas, que yo todos los días amanezco con ganas de hacer algo diferente y tengo que como que aterrizarme y, ¿sabes? Y tener que meditar y decir, ya va, te respira, que tenemos que enfocarnos en esto. Y ese como que tú sabes que la gente dice que la mente es el loco de la casa. El loco de la casa soy yo completo. Yo me tengo que amarrar completo y seguir adelante. Pero eso me da mucha fuerza para reponerme, porque todos hemos tenido momentos complicados. Yo pienso que todos los que hemos emigrado de alguna u otra manera hemos vivido no solamente uno, hemos vivido 3, 4, 5 duelos en el corazón, pero hemos tenido la fortaleza y la resiliencia suficiente como para pues aprender de lo que nos pasó, no cometer los mismos errores, y tratar de ser mejores personas, porque yo pienso que esa es la clave de todo. O sea, las mejores o las buenas personas siempre hacen cosas buenas y siempre van a ser exitosos y siempre van a hacer negocios. Y yo pienso que el éxito es la consecuencia de eso, de hacer las cosas bien, de eso que están haciendo ustedes, de conectar entre personas, de ser servicial, de prestar tu colaboración. Siempre va a salir algo bueno de ahí. Por supuesto, hay algo que no deja de contagiarme de tu conversación, Jaime, y me siento demasiado identificada contigo cuando hablas con esa fuerza y con esa pasión a la hora de expresar cualquier idea, Jaime. Y yo siento que eso también es supremamente necesario. La organización es indispensable, pero las ganas y esa inquietud con la que tú te despiertas todos los días es lo que hace que las personas se muevan, porque no hay nada más impulsante que la emoción. Una emoción lleva a la acción. Y si tú me dices que tú te levantas todos los días con ganas de hacer algo, seguramente es porque así es y te levantas y así es como lo cumples. Y si esa emoción tú la disciplinas, o sea, tienes disciplina después de la emoción, porque la emoción te enciende la llama. Claro. Pero si tú luego con disciplina la vas llegando, mira, pasan cosas increíbles. Yo, gracias a Dios, en este momento estoy viviendo uno de mis mejores momentos a nivel empresarial. Y no, o sea, y es por eso que tú estás viendo lo de mis amigos. O sea, estoy en algo que me gusta, me apasiona, me encanta reunirme. De hecho, tengo un proyecto ahorita de hacer un podcast que te lo voy a comentar, que no tiene nada que ver con negocios, tiene mucho que ver con mi ciudad natal, con ese tipo de cosas. Y nació de esto, de conversaciones entre amigos. Y yo paso hablando con un amigo mío por lo menos una hora, hora y media, y me dice, loco, esto tenemos que sacarle provecho. Y es eso, o sea, esos proyectos que quizá cuando tú ves y dices, bueno, pero esto qué provecho, algún provecho te va a traer, seguro que se te va a traer algún provecho, seguro algo va a pasar positivo a través de todo eso. Y entonces, eso, levantarte a hacer ejercicio, levantarte a hacer cualquier cosa, te va a activar y te va a traer como consecuencia el éxito. O sea, yo no tengo duda de que el éxito es la sumatoria de todas esas pequeñas cosas que tú haces al día. Absolutamente, estás hablando de un concepto de éxito saludable que está muy impregnado de la generación, de la gente que está en este momento en el mundo. Estamos empezando a tener una perspectiva más saludable en términos de metas, de consecución de metas, y incluye cuerpo, mente, espíritu, entorno, contexto, todo. Jaime, me encantó hablar contigo. Sentirte bien, me gustaría despedirme con eso. Yo, si no hubiesen inventado los espejos, creería que tengo 18 años todavía. Bueno, obviamente cuando te enfrentas ahí dices allí, pero sí, me gusta crear cosas nuevas, me gusta atraer a la gente a hacer cosas nuevas y a que se atrevan. Yo creo que el principal elemento de esta conversación tiene que ser esto. Hay que atreverse con las precauciones del caso, porque no se trata tampoco de hacer cualquier cosa, pero sí hay que atreverse a hacer cosas nuevas, cosas diferentes y sobre todo lo que te apasiona.
Así es, maravilloso, me encantó. Fueron los 30 y 40 minutos más satisfactorios, por lo menos en lo que respecta a mi viernes de hoy. Me contagiaste de una energía y de una fuerza que estoy segura que la vas a transmitir a las personas que van a escuchar este capítulo. Gracias, Jaime, por tu conversación de hoy. Espero que se repita. Gracias a todas las personas que nos acompañaron y que destinaron un espacio de su tiempo a escuchar esta conversación de Empresas Legendarias Podcast. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, chao.